Hoy abrimos un diálogo bíblico. A menudo se presenta fe y ciencia como dos caminos opuestos. Dejemos que esta conferencia explore la anatomía no solo desde el bisturí, sino como un testimonio palpable, bajo la escala de Dios, en un diseño original e inteligente. Diálogo bíblico. Invitado muy especial, el médico cirujano Inocencio Emiliano Luengas, con cédula profesional 1011-8888. Comenzamos. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Usted puede participar, en un ratito más le daremos un número telefónico para que usted se comunique durante los próximos días con nuestro invitado Inocencio Emiliano. Es el doctor Luengas, es cirujano general. Yo veo ahí cómo atiende a sus pacientes, pero ¿qué cree? Siempre los receta, pero he visto que siempre les da una cápsula espiritual. Y eso es la gran diferencia, pienso yo, de un médico. Yo soy su amiga Gaby Soto. Este diálogo bíblico es una conferencia donde cada vez a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace una conexión con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? No, pues gustoso de poder hablar de la palabra del Señor y de animar a todos y cada uno de ustedes, hermanos. De verdad que es un placer estar en esta hora hablando de las maravillas del Señor. Y quisiera yo hablar, Gaby, a todos aquellos que han trabajado para el Señor, que le han echado muchas ganas y que de repente pues tienen algunas situaciones, circunstancias en la casa del Señor, se molestan y se van, o ya no participan, ya no cooperan, ya no diezman, ya no hacen sus ofrendas, ya no hacen su trabajo que debemos hacer como hijos de Dios, como socios del Señor. Es algo maravilloso que tenemos que entender para todos aquellos que pedimos y a veces no recibimos, pero es que a veces pedimos y queremos que ahora suceda el milagro, ¿verdad? Pero a veces no es así, mis hermanos amados. A veces hay que tener un poquito de paciencia. Y para todos aquellos que han participado, han trabajado en la obra del Señor, en alguna de las iglesias del Señor, no estén tristes. Quisiera leerles unos versículos extraordinarios, maravillosos, que a mí me gustó muchísimo, a mí, porque en algún momento pensé que, mira, Gaby, antes iban para hacían, ¿cómo se llama? Cuando van a hablar mucho del Señor y hacen cruzadas. Antes se les llamaba cruzadas, hacían Palau, evangelismo, y me decían, Inocencio, necesitamos que cooperes. Sí, ¿cómo no? Claro que sí, pácate, y cooperaba yo. ¿Como diezmo o donativo? No, como una cooperación para para el evento de la obra del Señor, para que era para el Señor. Pero en algún momento sentía yo sentía que no era yo reconocido yo, o sea, gloria al Señor, que el Señor me perdone, ¿verdad? Porque a veces, como los generales, queremos gloria, como Naamán, él lo tenían aquí yo creo que arrullándolo toda la vida porque era un generalazo, pero de repente supo que tenía lepra. Entonces, muchísima gente, muchísimos de nosotros, hermanos, yo me cuento, a veces le entramos, le echamos ganas y cemento y todo lo que se necesite y dinero y todas las cosas. Y a veces como que sentimos que no nos es retribuido en el reconocimiento. Y eso nos deprime y eso nos echa a perder y a veces nos apartamos de la iglesia. Pero fíjate, Gaby, estaba escuchando la palabra del Señor en un video. Y me cayó esta palabra tan hermosa y maravillosa, y quiero animar a todo el público, y quiero decirles que en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 25, 8, dice la palabra del Señor, pero si tú vas, dice, hazlo, esfuérzate, o sea, si tú vas a hacer las cosas del Señor, si tú estás en las cosas del Señor, esfuérzate para que la batalla, sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. O sea, tú no te estés preocupado si vas a ganar o no vas a ganar. Debes estar seguro del Señor, porque en el Señor tú tienes la victoria. La palabra del Señor nos enseña tremendamente, dice, dice, sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo.
O sea, a veces creemos que cuando perdemos, hemos perdido y estamos tristes. No, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió: el Señor tiene mucho más que darte por esto. Así que si tú has dado, si tú has participado, si tú has sembrado, si tú has hecho la obra del Señor, mi hermano, no estés preocupado, no estés angustiado, porque el Señor tiene mucho más para darte. Así que no estés preocupado, no estés angustiado. El Señor te va a recompensar al 1 por 1000. Así que, mi amigo, mi amado, ¿cómo ves esa palabra, mi querida Gaby? Estaba yo recordando, es que hay tantas citas bíblicas que se habla del dinero. Recuerdo una cuando le van a cobrar al Señor Jesucristo los impuestos y manda un pescado, un milagro, sí, ¿no? O sea, Él siempre está dispuesto a cumplir en impuestos terrenales. Pero también en lo espiritual, estaba recordando cuando los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo: ¿y qué de nosotros? Que hemos dejado casa, familia, para ir en pos de ti. Le dice: yo les digo que en esta tierra, en este mundo, recibirán casas, terrenos, porque ellos estaban preocupados porque estaban en un ministerio, pero habían dejado a su familia. Y Dios habla de recompensa, ¿no? Pero no porque sea la condición para buscar de Dios. Así es, muchas veces estamos en crisis económica y las situaciones económicas nos ahorcan, nos derriban. Tenemos problemas en la casa, con la familia, con los hijos, con la renta o con el pago de la tarjeta o situaciones económicas. Siempre está el meollo del asunto en el dinero. Pero porque somos también muy malos administradores. Así es, hay que pedirle sabiduría al Señor. Exacto. Una vez hechos hijos de Dios, Gaby, una vez hechos hijos de Dios, tenemos que ser elocuentes, sobre todo asistir a las reuniones, porque en las reuniones nos van enseñando, nos vamos acostumbrando a mejorar nuestros pensamientos, nuestras actitudes en cuanto a la administración de nuestro dinero, en la administración de los gastos. No desperdicies, no tires, no hagas lo que no debes, o sea, no compres lo que no necesitas, no gastes más de lo que tú ganas. Entonces, el Señor nos hace sabios. Dice la palabra del Señor que Él dice que nos da la sabiduría perfecta. En Él tenemos la sabiduría perfecta. Entonces, mis hermanos, mis amados, no hay que fallar al culto, no hay que fallar a la iglesia, no hay que dejar de leer la palabra del Señor. Definitivamente, dice que en Él estamos seguros. Así que, mis amados, mis hermanos, no estén preocupados por la situación de que en algún momento ustedes diezmen y sientan que no hay retribución. Nada se le va a quedar al Señor, Él nos va a devolver multiplicado. No hay duda, mi querido hermano. Así que échenle muchas ganas, vayan al culto, vayan a su iglesia, estén temprano, participen, laven los baños, trapeen, arreglen el templo. No criticar, no. Si está sucio el templo, pues quiere decir que no hay muchas manos. Si no están bien los baños, también quiere decir que no hay mucho orden. Entonces hay que ayudar al orden, hay que participar en el orden. Si no está limpio, pues hay que limpiar. Si no hay mucho dinero, pues hay que participar en los diezmos seguros. Los diezmos seguros son los que mantienen el desarrollo de la iglesia, Gaby. No hay otra forma. Fíjate que tú comenzaste algo interesante y se podría tocar punto por punto de la gente que no, dijiste, que no va a la iglesia, que no diezma, que de todo. Esto me va a la queja. El pueblo de Israel era un pueblo que sale de la esclavitud, pero de todo se quejaba, de todo, o sea, y por eso esa generación no entró por la queja, se quejaban de Moisés. Entonces, tú dices, la gente no va a la iglesia, no diezma, porque somos quejumbrosos o qué. De todo nos quejamos, no puedo, tengo mucho que hacer, esto, o sea, siempre nos quejamos, pero no cambiamos nuestro pensamiento, ¿no? Gloria al Señor. Pues bien, hay algo, tenemos una gran ventaja, Gaby, en la palabra del Señor. Todos los cristianos tenemos una ventaja extraordinaria, maravillosa, que tenemos que estar orgullosos todos, felices todos que somos unos hijos de Dios, porque en toda la familia sucede. Hay familias que tienen 4 hijos, por ejemplo,
los 4 trabajan y de los cuatro, uno llega y le dice, mamá, papá, págate el 50% de mi sueldo es para ustedes, para que se ayuden. Llega el otro y otro 50, llega el otro, pero hay 2 o 3 que nada, comen, viven, se bañan, consumen comida, tienen todo, pero no participan. ¿Por qué razón? Eso, no cooperan, no dan lo que es, o sea, no son leales, no son correctos en su vida, vamos a decirlo así. Pero los hijos de Dios tenemos un pacto. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, hemos pactado con el Señor. Cuando vamos a las aguas, hemos nacido de nuevo, somos criaturas nuevas, somos perfectamente hijos de Dios. Entonces, si tú ya fuiste a las aguas, tú ya recibiste al Señor Jesús, esfuérzate en dar tu diezmo. La única llave, Gaby, la única llave, no hay duda, yo lo he comprobado, yo lo he comprobado, de verdad que es una prueba extraordinaria que si tú diezmas, tú eres bendecido aunque seas un malvado. El rey David yo escucho las predicaciones, ¿verdad? Mandó a matar, era un guerrerazo, bueno, en él estaba... o sea, también conforme al corazón de Dios. Bueno, estaba conforme al corazón de Dios, pero también tenía sus luchas, sus pecados. Entonces, pero él estaba con todo para el Señor. Así que muchos, pues, somos humanos, Gaby. La palabra del Señor nos enseña, fíjate nada más. Quiero platicarles. Jesús, en el momento más difícil del plan de Jesús, cuando le dice, si está en tus manos, Señor, que pase esta cosa. No, o sea, yo no quiero, o sea, muchos de nosotros no queremos, pero que se haga tu voluntad. O sea, dijo yo creo que como todos los humanos, como todas las personas que somos carne, que estamos vivos, cuando tenemos una situación severa, grave, estamos espantados, angustiados y decimos, no quiero ir, pero si es necesario que yo vaya para que se resuelva, pues tenemos que ir. Así que el Señor dijo, que pase de mí esta copa, papá, por favor, pero que se cumpla tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo vaya, pues voy a ir. Así que mis amados, mis hermanos, quiero animarles a todos ustedes que es importante que si recibimos al Señor Jesús, somos ya hijos de Dios, y si vas a las aguas, has nacido de nuevo y entonces eres una criatura nueva, eres un hijo de Dios que tienes que estar entrenado, preparado, alimentado y cimentado, dice, porque los dones se los he dado para la perfección de los santos. Entonces, mis amados, es importante que ustedes asistan a sus iglesias, que ustedes vayan a los cultos, que vayan a la oración de la mañana, a hacer en grupo, porque no es lo mismo que tú ores tú solo. Quiero decirles a ustedes, yo estuve orando como un mes por una situación que yo tenía, y solamente bastó que orara un pastor por mi necesidad, y en la tarde se resolvió. Así que no es lo mismo que el general vaya a la guerra y que vaya un raso. Entonces son cosas completamente, poderes completamente, niveles espirituales completamente diferentes. Y entonces el pastor es nuestro guía, es nuestro asesor, es nuestro maestro, es el Hijo de Dios, es el profeta. Todo lo que el profeta determine, eso sucederá. ¿O no es así, Gaby? A ver, te quiero preguntar, hablando médicamente un poquito, por ejemplo, cuando tú te enfrentas, porque todos tenemos nuestros temores conforme a nuestra necesidad y hasta manera de vivir. Tú eres un médico, cirujano. ¿Qué pasa cuando un paciente... Yo creo que siempre hay algo que te saca de control, aunque te la sepas de todas. ¿Cómo espiritualmente tú realizas algo que te entra el temor al operar algún día quirúrgicamente? ¿Te entra el temor cuando tú ves algo espiritual más que enfermedad? ¿Nos podrías platicar de esos temores que han llegado a tu vida y cómo los has resuelto? No, hombre, eso es todos los días, tremenda cosa. Pero algo así que recuerdes, tremendo, una experiencia, un testimonio. Tengo una hermana que se llama Daría, que vive allá en Tlalnepantla, que tenía un tumor de un bocio, un tumor de la tiroides, bastante importante. No podía tragar, no podía respirar, entonces nos visitó y lo vio el médico especialista y le programamos su cirugía, le quitamos su tiroides, pero al lado de la glándula tiroides tenemos otra glándula que se llama paratiroides. La tiroides
digamos, la glándula maestra, o aparte de la hipófisis, pero la tiroides es una de las glándulas muy importante para nuestro organismo. Entonces, cuando esa glándula no funciona, se pone uno gordo y vidrioso y un edema muy, muy feo. Y hay pacientes que caen en coma y que es muy difícil sacar a esos pacientes de hipotiroidismo. Y cuando hiperfunciona, o sea, cuando funciona mucho, los pacientes están flacos, muy alterados, el corazón les late muchísimo, sus ojos están saltones, tienen dificultad para respirar. Y de repente esa glándula manda unos disparos tremendísimos de su sustancia, de las hormonas, y los pacientes se ponen gravísimos, al extremo que a veces se nos mueren. Entonces, esta paciente tenía su tumor grandísimo y tenía problemas en el cuello, problemas de hipotiroidismo, era un bocio y con función hipotiroidea. Entonces, el doctor lo valoramos, lo operamos, pero junto con la tiroides está la paratiroides, y la paratiroides se encarga del metabolismo del calcio, específicamente del calcio. Y cuando se trastorna la paratiroides, son unas calambres, fasciculación de los músculos, temblores, pues una situación, calambres terribles. Entonces, ya platicamos con la familia, hablamos que la situación tan severa que tenía y que podría ser cáncer. Entonces, la operamos, fue un éxito la cirugía, pero la glándula había infiltrado, o sea, este tumor había infiltrado también la paratiroides, entonces se tuvo que quitar también la paratiroides. Ella de por sí estaba tomando sales de tiroides, pero no estaba tomando tratamiento para el hipoparatiroidismo, que es el tratamiento con el calcio. Entonces, sale de la cirugía, pues es un hueco gigantesco del cuello, y le dejamos un drenaje que es un Drenovac, es un acordeón que está aspirándole lo que está escurriendo de la cavidad donde estaba ese tumor. Desafortunadamente se tapó. Entonces se fue colectando una cantidad de secreciones que tiene el cuello, y entonces le estuvimos aspirando el Drenovac, no lo pudimos destapar. Total que en el segundo día se reventó, se rompió para adentro, para la orofaringe, empezó a ahogarse. ¿Infección o qué? Horrible. No podía respirar, empezó a ahogarse, y bueno, pues eso tiene solución, no tiene problema. Inmediatamente se aspiró y se les explicó la situación, se abrió la herida y empezamos a drenar hacia afuera todo el contenido. Pero como el hospital es una cuadra completa, donde tú atiendes, la gente es muy tremendísima, gloria al Señor. Por eso les digo que hemos peleado la batalla y estamos hasta el día de hoy aquí. La gente me va y me tira muchas gallinas, muchos pollos, chivos sin cabeza, mucha brujería y la hechicería. Y a la vuelta a la vuelta en la entrada donde va a estar la escuela, también me tiran un montón de pollos, pero muchos. Entonces, la señora estaba la familia muy desesperada, un poquito molestas con nosotros, pues son situaciones que no están en nuestras manos, pero no hay manera de cómo los pacientes y los familiares de los pacientes se entiendan. Ellos quieren resolver su problema. Entonces se aspiró muy bien, la teníamos ya muy bien controlada, pero no sanaba, no cerraba, y de repente se ahogaba y empezó con el problema del hipoparatiroidismo, con muchos calambres, y a pesar de todo lo que se le administra, no la podíamos alcanzar, que eso se estabilizara. Entonces llegó el cirujano que la operó y entró al hospital y me dijo: cambia a la paciente a uno de los cuartos de atrás, porque mira, en la calle están tirados un montón de pollos. Y entonces ya fui a ver a la calle, sí, en verdad estaban unos pollos. Entonces tenía yo aceite del Señor, agua que oran el pastor por el agua. Entonces le dije a la señora: venga, tome de esta agua, por favor. Le di un pequeño vaso, le ungí con aceite y la cambiamos de cama. A las 48 horas la paciente estaba sin problema. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Obviamente a veces no somos tan
tan insistentes con el Señor, y eso es lo que tenemos que tener, ser insistentes, para que te dé la revelación de lo que debes hacer, porque yo creo que el médico Inocencio Emiliano se llena de temor de repente. No, sí, estaba yo espantadísimo, yo no sabía qué hacer. O sea, vives al hilo de la presión todos los días con pacientes de Claro que sí. Entonces, a veces uno como que quiere ser indiferente a esas circunstancias tan raras, podríamos decirlos, para otra gente, pero no para nosotros, porque conocemos que si existe el bien, pues también está el mal. Si está el Señor, tenemos a Satanás, y Satanás opera de muchísimas maneras. Entonces teníamos tirados ahí los pollos y eso en la calle, y la paciente mal y mal. Entonces dice el doctor, él no cree nada, es un tremendo, pero dice, quita sus pollos, porque yo creo que eso le está haciendo daño a la señora. Y la cambiamos, pero la ungí con el Señor, y como tú dices, ¿qué hago? Pues todos los días me levanto a orar. En la mañana o escucho a veces dos mensajes del Señor, y obviamente hago mis rezos, mis oraciones correctas, pongo mis filasterias y hago el rezo en especial, y luego obviamente a trabajar, ¿no? Pero siempre tenemos que reunirnos o estar junto con otras personas que no creen en el Señor, y entonces de repente pues son situaciones que tenemos que a veces que controlar cada quien. Pero a veces pues somos humanos, no los podemos controlar. Pero sí me he dado cuenta que cuando ponemos las cosas en manos del Señor, todo es diferente. Claro, porque nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que Él buscó a alguien que se pusiera a la brecha, a interceder. Y nosotros todos los días tenemos que tener una conducta habitual de reconocer que la oración es tan poderosa. Yo a veces pienso, ¿por qué la gente le dices, mira, te voy a llevar a una limpia? Estaba yo platicando, me dice, fui a los caracoles, me dieron la terapia de los caracoles, y ya mi vida va a ser, y le dije, ¿y por qué? Si puedes confiar en los caracoles y no puedes confiar en lo que dice la palabra de Dios. O sea, dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Estamos cautivos en nuestros problemas, en nuestros pecados, porque les falta conocimiento, pero conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Amén. Así con tus pollos que se van y te avientan. Entonces, fíjese que ese es el paso como hemos estado hablando en cada programa. Tienes que orar, ayunar y no dejarte de reunir. Sométete a la palabra del Señor. No te sometas al templo, no te sometas al hombre, sométete a la palabra del Señor. Pero si el pastor lleva la palabra del Señor, pues tenemos que someternos al pastor, porque él está hablando de la palabra del Señor. Y a través de la palabra del Señor, tú estás siendo guiado a través del pastor. Bueno, pues entonces tienes que someterte a tu pastor. Ser obediente a la palabra del Señor es ser obediente al pastor. Ser obediente a la palabra del Señor es diezmar cada semana, cada quincena o cada mes. De lo que recibes, de lo que tú recibas. Manos, ¿no? Ahora, quiero decirte una cosa. Si empiezas a diezmar con fe, estoy completamente seguro, te lo garantizo, que el Señor no se queda con nada. Te acabo de leer la palabra del Señor en 2 de Crónicas 25:8, donde dice 25:8 y 9, nada se va a quedar con él. Dice, él tiene más, mucho más de lo que tú has dado. Así que, mi amigo, mi amado, a diezmar, a estar orando, a estar ayunando, clamando al Señor. Pues bien, Gaby. Fíjate que ahorita hacemos, perdón que te interrumpo a veces, porque luego se me va la idea. Tenía un pastor, ya no está en este mundo, pero decía, si usted viene a la iglesia y no diezma, fíjese lo que es Satanás. Como quiera ese dinero que no dio, se le va a ir. O sea, en enfermarse, en una cosa, porque nadie podemos robarle a Dios. Usted no se lo quiere dar a Dios. Perfecto. Pero como quiera, usted por allá en el mundo, usted va a tener que dar hasta más en pérdida, no en ganancia. ¿Cómo ves? Así es, definitivamente aquí, así es. Y eso hasta nos cae, a mí me cae, ¿no? Digo, a veces somos un poco escrupulosos, diría yo, porque pues el Señor nos bendice en abundancia y dice, no, yo quedé que le voy a dar tanto a la semana, y tanto vas y das, y le vas robando al Señor, pero no le robas al Señor, te estás metiendo en problemas.
en grandes problemas, porque como acaba de decir aquí la hermana Gaby, si no es una cosa, es otra. Te enfermas, se pierde el carro, se descompone el carro, alguna situación en la que tú tienes que desembolsar más de lo que tú tenías que dar. Y además le sigues debiendo al Señor. Entonces mejor hay que ser rectos en el Señor, disciplinar. Le dice a José, ni a la izquierda ni a la derecha. Hay algo maravilloso, hermana, Gaby. Cuando se muere el patriarca, se pone a lloriquear Josué, dice, ya. Y va y le dice el Señor, ya, José, ya se murió, ¿no? Sí, pues entiérralo. Pero es que entiérralo, ya, échalo a la tierra. Pero atraviesa el Jordán, enfrenta tu problema, ponte las pilas y échale ganas, métele velocidad, enfrenta tus problemas, atraviesa el Jordán, dice, porque ahí adelante tengo tu bendición. Así que cualquier situación que tengamos, hermanos amados, ya lo que haya pasado en nuestra vida pasada ya se acabó. Hoy es un día nuevo y es tiempo de que tú te congregues, de que tú ores, de que tú empieces a ayunar. Todos tenemos problemas, no nada más ustedes o yo o Gaby. Todos tenemos problemas, unos más grandes, unos más chicos, pero todos tenemos que enfrentar, atravesar nuestro Jordán, encarar definitivamente y resolver todos nuestros problemas. Pero en el Señor las tenemos seguros. ¿No es así, Gaby? Nuestro Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Él permite que pasemos por esos desiertos, por esas pruebas, pero aún en las pruebas dice, no te voy a mandar ninguna mayor de lo que tú puedas soportar. A veces sentimos que el tiempo pasa y esto no se resuelve, pero cuando quitamos ese temor, fíjate que a mí luego me gusta compartir mucho del temor, porque el temor hasta cierto nivel es bueno, porque el temor hace a mí que me dan miedo. Un día me tiró un perro y entonces le tengo miedo. Entonces el temor me hace que no pase por donde hay perros, me doy la vuelta, ¿no? Pero exagerado el temor, dice la palabra de Dios que no tengas espíritu de temor. Quiere decir que el temor es un espíritu, pero que nosotros no debe tener una influencia. Hasta cierto nivel como emoción, está bien. Estaba pensando en tu paciente que luego anda caminando por ahí, que dice que no puede caminar. La volví a encontrar. Sí. Y ella tiene un espíritu de temor y te dice que hasta estaba diciendo el día que nos estábamos poniendo de acuerdo tú y yo, dice, es que tengo lo de Barret o algo así, y tú le dices, no tienes nada, pero es un espíritu que se ha apoderado y así se apodera de nosotros, ese espíritu ante cualquier situación. Pobrecita, porque... ¿Qué le pasa a mucha gente como ella? Bueno, yo la veía que iba al gimnasio, porque yo iba al gimnasio, y ella iba al gimnasio, una mujer de 36 años de edad, joven, cuando iba al gimnasio hace 5 o 6 años, pues espigada, alta, delgada, un color muy bonito de su piel. Sí, se mira bien. Una mujer hermosa, muy guapa, muy bonita, muy bien, y me abordaba, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo me ve, no? Le digo, muy bien. Y muy bien, iba con su pareja y hacía pesas y estaba extraordinariamente bien. Muy bien se veía la mujer. Un día de repente llegó una de sus primas que es enfermera y le dijo, oye prima, ponme un suero vitaminado. Entonces le puso un suero vitaminado y ¿quién sabe qué sucedió entre primas? Y empezó a tener esa situación es como paranoia. Psiquiátrico el sí, es un asunto, problema, ¿no? Psiquiátrico, ¿no? Entonces, yo le llevé hasta al psiquiátrico de allá de por San Cristóbal. Lo presenté con un médico psiquiatra allá que es muy bueno y la vio y estuvo como 3 meses muy bien, dejó de tomar su medicamento y ahora se ha empeñado que tiene cáncer, que ya le demostraron que no tiene ningún lado cáncer, pero ella dice que no, ahora ya tiene Guillain-Barré porque dice que tiene mucha flojera. Lo que pasa es que todos los padecimientos psiquiátricos, todo este tipo de patologías psiquiátricas, hay diferentes manifestaciones, pero en la mayoría la depresión les causa mucho, las depresiones profundas, mucho dolor de cuerpo, angustia, no se paran, no se bañan, están acostadas día y noche, 4 o 5 días, no se levantan, cuando se levantan no comen. Entonces, son problemas que definitivamente
yo lo he visto. Espiritual, el asunto más que... En la iglesia. El problema es de que la familia o alguien de la familia crea en el Señor Jesús, crea en la palabra de Dios, y esa sea el vehículo para que la tome de la mano y la traiga y la pueda llevar ya le dije muchísimo, ya hablé con los papás que crean, ya hablé del Señor Jesús, pero ellos son fervientes servidores de la Iglesia Católica, incluso han sido encargados de la iglesia y de la colonia, o sea, no hay manera de cómo ingrese la palabra, el Espíritu de Dios real, el verdadero Espíritu de Dios en sus vidas, en esa familia, para que alguien tomara a esta mujer de la mano y la llevara pues al templo para que fuera liberada. Yo he visto con mis ojos en los viernes, los viernes de liberación, he visto cómo personas son liberadas así tremendamente. Bueno, yo fui liberado. Hay personas que tienen ese poder extraordinario, de la guerra espiritual, y ese poder que ponen la mano sobre las personas y los liberan. Entonces yo lo he visto porque he llevado con las familias, Pero la persona tiene que querer. Hay personas que generalmente todos dicen que sí cuando están en esta situación. El problema es que hay que hacerles seguimiento, hay que tomarles de la mano, llevarlos hasta que el Señor opera ese milagro maravilloso. Pero yo he visto por lo menos una veintena de personas psiquiátricas que han sido transformadas por el poder de Dios. Sí, porque así como la enfermedad entra del cáncer en el cuerpo, pues los espíritus de enfermedad también buscan un cuerpo. Así es. Y como la mujer encorvada, ¿no? Así es. Definitivamente, hermana, es algo tremendísimo que puede uno ver cada día, pero yo he visto cómo son liberadas esas personas, y digo, al principio, hace 25, 30 años, cuando yo vi al apóstol Santa Rita y su esposita liberar, decía yo, no, me burlaba yo. Dije, la pastora Sarita, ahí en Pajiel. Entonces, o sea, cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas. Entonces, quiero animar a todo el público, a toda la gente que si tienen alguna situación, alguna circunstancia, tienen que asistir a su iglesia, abordar a su pastor, y todo se va a resolver a través del Espíritu del Señor. ¿O no es así, Marta? Así, de reconocer que nosotros tenemos que darle el control al Señor de nuestra vida, de lo que no podemos, y quitar ese espíritu en el nombre de Jesús de temor. Porque Amén. Cuando viene una mala noticia, cuando viene la enfermedad, nos llenamos de ese espíritu de temor, y la palabra de Dios dice, no tengan espíritu de temor, además, sino de poder. Los hijos de Dios dicen, no esperamos ninguna mala noticia. Que no tendremos temor de Amén. Malas noticias. Pero Amén. ¿Qué le parece que le doy el número telefónico del doctor? Recuerde que estamos en su programa Diálogo Bíblico. Es un diálogo donde usted puede participar, puede sugerirle algunos temas al doctor, puede visitarle. Recuerde que él tiene ahí en su consulta el factor de transferencia, que es formidable. A ver si nos da tiempo de hablar de esta maravilla que la ciencia, las mejores casas, las escuelas con eruditos han perfeccionado perfectamente el factor de transferencia para que en la actualidad lo podamos pues meter a nuestro cuerpo, y el doctor Inocencio pues cuenta con ello, da consultas generales, consultas como este diálogo, pero le doy el número telefónico si usted vive por ahí, por la línea Buenavista Ciudad Azteca en el Metro Musquis, muy cercano ahí, usted llámele y le da más información, hasta caminando puede llegar ahí, o ya pone la dirección en el Waze, pero el doctor atiende personalmente todo lo que sea consulta general, padecimientos. Bueno, yo me encontré hasta un paciente que era bien alcohólico y le estabas haciendo un tratamiento. ¿Ah, sí? Ahí, pero vamos a dar el número y ya comentamos. Estamos en Diálogo Bíblico. Este programa pasa todos los domingos. ¿A qué hora? A las 7, a las 6 de la tarde. 4. A las 4 de la tarde, perdón. Estamos pensando en el jueves. Ajá, y los jueves a las 7 de la noche. En ocasiones se repite porque es diferente auditorio, porque el doctor luego se somete a cirugías, en fin, es ocupado. Pero lo importante es que recibamos
un diálogo bíblico. Y ahí le va el número: 55 29 44 90 88. Este es el celular del doctor Inocencio Emiliano Luengas por el Metro Musquis. 55 29 44 90 88. Nuevamente, 55 29 44 90 88. 55 29 44 90 88. Algo pero pendiente de lo que estábamos hablando. Nos vamos al factor. No, nos vamos al factor Vamos a pues hablar. Bien, mis hermanos amados. Entre tus tratamientos siempre generalmente utilizas el factor como una excelente opción nutricional. Así es, un complemento nutricional, no es otra cosa, ¿verdad? No es un medicamento que cubre las enfermedades, es un complemento nutricional que mejora las condiciones generales de los niños, de los pacientes con asma, por ejemplo. Quiero platicarles que todos los pacientes con asma ceden perfectamente bien con un manejo, un tratamiento médico específico que debe llevar un paciente. El asma bronquial o los espasmos bronquiales no son, generalmente no son infecciones, eso es diferente al EPOC, a la fibrosis pulmonar, al espasmo bronquial espontáneo o al espasmo bronquial consecutivo que le llamamos asma. Los asmáticos, es que mi hijo es asmático, es que mi papá es asmático, es que mi hermana es asmática. No, son eventos de espasmos bronquiales y esos generalmente los desencadenan los nervios, es de origen nervioso. Tiene mucho que ver, Gaby, las condiciones climáticas. Cuando se pone muy nublado, húmedo el ambiente, a mi consultorio llegan muchos pacientes con espasmos bronquiales o con problemas respiratorios. Entonces, tiene algo, no sé, no tengo idea qué ocasiona este tipo de situaciones, pero algo tiene que ver el clima, las condiciones climáticas. Cuando se humedece o los niños están en un cuarto muy húmedo, muy frío y muy húmedo, los niños se enferman muchísimo de las vías respiratorias. Hay niños que viven en Tecámac y se vienen a vivir a San Juan de Aragón y se les quita el asma, se les quita el problema respiratorio. Hay niños que viven no sé, aquí en la Moctezuma y se van a vivir a Tecámac y sanan en Tecámac. O sea, son condiciones que no podemos explicar, pero así suceden. Entonces, los espasmos bronquiales, se cierra el bronquio de forma espontánea y tiene uno dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria se tiene que vencer con un tratamiento médico. Eso no hace el factor de transferencia. El factor de transferencia lo que hace es un complemento nutricional que cuando nosotros lo ingerimos o nos los aplicamos, lo que hace es desarrollar, estimular el sistema inmunológico. ¿Cómo opera? Eso es lo que no se ha podido demostrar, por eso no lo pueden establecer o poner como un medicamento. No se tiene comprobado cuál es el procedimiento de cómo actúa este producto, pero lo que hace es mejorar todas las condiciones. Entonces, el paciente tiene que recibir un tratamiento médico específico para quitar ese espasmo. Generalmente se asocia con problemas de tipo infecciosos, de vías respiratorias, una faringitis, una rinofaringitis, una amigdalitis, y eso hace que se desencadene el problema respiratorio. Y hay niños que definitivamente están a medianoche normales, se acuestan normales, y de repente a medianoche, a la madrugada, empiezan con la crisis asmática o el espasmo, y se fue generado por un mecanismo nervioso. Entonces, lo que se hace es nada más romper el espasmo, se da el medicamento para que se rompa el espasmo y se continúa con el medicamento y se asocia con el factor de transferencia, y estos pacientes generalmente sanan. O sea, así es de seguro, así es de potente, eficaz, sanan a los nietos de un politicazo que tenemos ahí del Estado de México. Ya habían ido a no sé tantas partes y con un tratamiento minimísimo estuvieron en condiciones extraordinarias. Entonces, ¿cuántos años tienes ya comercializando con permiso de COFEPRIS, por supuesto, los permisos necesarios? Porque hoy donde quiera, en muchos lugares se comercializa, pero alguno, pues con qué seguridad que un doctor respalde. ¿Cuántos años? Me decías que en el COVID era el pan. Sí, con eso le dimos duro al COVID, durísimo.
Y quiero animar a todo nuestro público y quiero decirles a ustedes que definitivamente el factor de transferencia no es una panacea, no es un medicamento que cure alguna enfermedad. No. Es un medicamento que mejora las condiciones de su paciente, mejora sus condiciones inmunológicas, cambia transforma nuestra respuesta inmunológica y no permite un tratamiento largo, claro, ¿no? y no el permite, costo. Y no permite que se enferme uno más. Definitivamente en el periodo de la pandemia fue algo maravilloso porque entraban los pacientes extremadamente graves. Yo cuando empezó la pandemia dije, hijo, ¿dónde me voy? Me voy a mi pueblo, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues O sea, ¿dónde nos vamos a esconder? Pero no había dónde esconderse con esa, nadie. Con esa, yo creo que nos fumigaban esos gringos malvados. No, y aparte nadie te quería de visita en ningún lado, a nadie nos querían que no fuera tu familia. Y cada oleada que mandaban estas gentes malvadas venía y se infectaba más gente, y fuera una cosa de terror. Todas las agresiones que subieron los enfermeros, los médicos, unas situaciones terribles, pero no era así, no fue tan, no era la forma como se contagiaba uno. Estaba en el aire el virus y el que salía o o sea, en todas partes estaba, el que tenía que infectar se iba a infectar y se infectó. Y bueno, gracias al Señor, pudimos curar muchos pacientes, más de 3,500 personas sanaron, y entre esas personas, por supuesto, tuvimos la oportunidad de usar el factor de transferencia y funcionó de una manera extraordinaria. Mire, yo creo que yo atendí como 3,500 o más, y de todos ellos yo creo que se murieron como unos 50, ¿verdad? Teníamos miedo, terror, a veces no quería ni o sea, tenía miedo de atender a los pacientes, porque pues claro. yo decía, ¿a qué horas me caigo yo? Sí. Pero bueno, es un elemento, es un producto que lo puede consumir cualquier persona a cualquier edad y sin ninguna reacción. No se contrapone con alguien que esté tomando su insulina, absolutamente, lo que sea. Nada. Y ese en el brazo, ¿es inyectable? Es tomado y es inyectable. O sea, ¿los dos? Sí. Y ya que hablas ahorita de los pacientes diabéticos, bueno, también es un producto extraordinario. ¿En la diabetes? En los pacientes con este tipo de trastornos diabéticos. ¿Qué has descubierto que hace cuando alguien llega con...? Bueno, no he descubierto, esto ya está bien establecido. Todos los pacientes, para que se conviertan en diabéticos, tienen que bajar sus defensas, se deprimen, la mala alimentación, la obesidad, son condiciones que hacen que el cuerpo se deteriore. Bajan sus defensas y aparecen muchas enfermedades, entre ellas la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tiene un gen autosómico dominante y recesivo, o sea, si tu mamá es diabética, tú seguramente vas a ser diabético, un 50%. Si tu mamá y tu papá son diabéticos, seguro que tú al 100% o al 120, al 150% que vas a ser diabético. Entonces, si esa situación está en tu casa, en tu lugar, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dieta. Ahora, ¿cómo he conformado los manejos? De acuerdo a las condiciones de los pacientes. Se hace una historia clínica, se determinan las condiciones del paciente, se le ven sus laboratorios para ver cómo está la función renal, valora uno la capacidad visual, auditiva, cómo está el tubo digestivo, cómo está evacuando, cómo está comiendo, en qué condiciones está, y dependiendo de esas condiciones, pues determinamos el tratamiento adecuado. Pero definitivamente, para un paciente diabético, el ejercicio es fundamental. La actividad física es indiscutible. Tú tienes que hacer ejercicio. Uno. El otro, dieta. La dieta es fundamental. Para los pacientes diabéticos no hay manera de cómo ingresarle carbohidratos. O sea, los carbohidratos es una sola palabra. Carbohidratos que tienen muchos nombres, que es pan, tortilla, harinas, pastas, dulces, chocolates, pasteles, alberjones, papas, plátanos, frijoles, lentejas, habas. Todo eso tiene una cantidad de calorías extraordinaria. Entonces, son los alimentos que tú no debes de comer. Ahora, nada, casi ya vas a comer. ¿Qué más bien que vas a comer? No, qué barbaridad. Hay un montón de comida, muchísima comida. Yo les pongo de ejemplo a los veganos, a las personas que son veganas, que no comen carne, que no comen más que lácteos, a veces huevo y a veces ni huevo ni pescado, son específicamente vegetarianos. Entonces, y no les pasa nada, están sanos, están fuertes, son personas como cualquiera de nosotros. Quiere decir que no son necesarios ese tipo de alimentos.
definitivamente es importante determinar que hay una cantidad de calorías que sí es necesaria a través del arroz al vapor, la avena, de alimentos que no tienen que no sean agresivos a nuestro organismo. ¿La avena es maravillosa para todos, diario? No. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí es un alimento adecuado, es una semilla que puede ayudar a muchísima gente, pero no para los diabéticos. ¿No? Definitivamente, tenemos que ver las condiciones de la capacidad pancreática, cuántas pastillas o cuántos tipos de medicamentos para la glucosa está tomando, porque hay personas que toman 3 medicamentos en la mañana diferentes en la mañana, 3 medicamentos para la glucosa en la tarde, y a pesar de 6 dosis de medicamento para la diabetes, siguen teniendo niveles altos de glucosa. Quiere decir que ese páncreas ya no le sirve. Lo que necesita es insulina. Entonces, cuando se aplica insulina, entonces podemos balancear perfectamente su dieta. Entonces, podemos ingresar una cantidad adecuada de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Pero cuando ya el páncreas está muy ligeramente funcionando, cuando se toman 850 de metformina por la mañana, 850 al mediodía y 850 en la noche, y siguen teniendo la glucosa alta, quiere decir que este páncreas está ya deteriorado. Ya nada genera insulina. Ya no está generando insulina. Entonces, son pacientes que definitivamente necesitan la aplicación de insulina, una cantidad de insulina, y a través de la cantidad de los niveles de glucosa, o sea, tenemos que saber qué niveles de glucosa están manejando diarios para poderle calcular la cantidad de insulina que necesita. Entonces, saber qué cantidad va a ingerir, qué cantidad de calorías va a ingerir para poder calcular la cantidad de insulina que va a recibir diaria. Y después se hace un conteo diario, diario, si va a recibir 30 unidades de insulina diarias, bueno, pues entonces todas las mañanas se toma su glucosa, todas las mañanas durante 10 o 15 días para ver si fueron suficientes las 30 unidades. Si sigue estando ligeramente alta, bueno, pues aumenta la dosis de insulina, no pasa nada. Hay pacientes que se ponen 50 unidades en la mañana y 50 en la tarde, a veces se ponen mucho más en la mañana y más en la tarde. Entonces, depende de la cantidad de calorías que ingiera el paciente, se va a calcular la cantidad de insulina, pero como les explico a los pacientes, es mejor hacer una dieta correcta, adecuada, y también disminuir la cantidad de insulina que se va a aplicar. Por esta razón, si usted come mucho de todo y se tiene que poner mucha insulina, los triglicéridos, el colesterol, todas las grasas de peso molecular alto de peso van a dispararse y usted va a tener otra patología agregada a su problema de la diabetes. Hoy cuando venía yo de donde yo estoy laborando, llegó un paciente con infarto de 47 años, diabético, hipertenso, con infarto severísimo. Fue a su clínica que le correspondía, le hicieron un electrocardiograma. El electrocardiograma que llevaba no tenía ningún dato de infarto, pero en el electrocardiograma que le hicimos nosotros ya estaba establecido bien el infarto. Entonces, ¿cuáles son las causas principales del infarto? ¿Qué predispone el infarto? La edad, la obesidad, los triglicéridos, el colesterol, el azúcar y obviamente la falta de actividad física. Y definitivamente, hermanos, es importante la herencia. Papá que le dio infarto, mamá que le dio infarto, hermanos que le dieron infarto, seguramente lo mismo comieron toda esa familia o tienen algún patrón genético que todavía no se ha demostrado, pero se cree que es familiar. Entonces es importante, hermanos amados, que tengamos cuidado en nuestra alimentación y sobre todo ejercicio, actividad física y sobre todo nuestra alimentación ser bien seleccionada, Gaby. Te voy a preguntar, bueno, hay muchas preguntas. Por ejemplo, yo soy de una familia de tus pacientes que llegan, que tengo familiares con diabéticos, pero yo todavía no la tengo. ¿Debo de comer consumir azúcar, miel o nada? Realmente sí. ¿Qué sería un cuidado yo siendo así cautelosa en eso? Por ejemplo, ¿qué sugieres? Vamos a poner las cosas así bien establecidas. Tu mamá es diabética, tu papá es diabético, tienes 45 años, pesas, ¿cuánto mides? ¿Unos 50? ¿Pesas? ¿Me estás diciendo a mí? Pues
vamos a ponerles 60 kilos. Bueno, pensando en esas condiciones quiere decir que no has llevado una alimentación ordenada, que has tenido problemas en tu alimentación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quitar absolutamente todos los alimentos que no son necesarios en tu dieta. Por ejemplo, el azúcar no es necesaria. ¿Debemos de acostumbrarnos sin azúcar? Sí, sin azúcar. Muchos naturistas dicen consuma miel. La miel sigue siendo un azúcar, azucarada. Es un azúcar, es una glucosa que tiene un peso molecular diferente, un poquito diferente a la glucosa de la caña, vamos a decir. El mascabado. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Son azúcares. Son azúcares y que van a generar el mismo problema. O sea, no debemos. No. Ni miel, ni azúcar, ni... ¿El agua de sabor la debemos de tomar sin azúcar o una cantidad moderada? Pues si hace una... Y cuando necesitamos azúcar para elevar la energía, con el refresco de cola, con algo dulce, un chocolate, ¿cómo lo sustituimos? Despídenos con esto. No es posible, no necesitamos. Si usted es una persona normal y está completamente agotado, bueno, pues no hay nada mejor que verificar qué comimos durante el día, cuánto consumimos durante el día, y no es lo mismo tomarse un vaso de refresco o de una soda a tomarte 2 manzanas. En lugar de 2 manzanas, mejor, en lugar de un vaso de refresco, mejor tómase 2 manzanas. Es importante verificar. Hay personas que se toman 2,5 litros de refresco embotellado, entonces es una cantidad con el exagerada. De cola gaseosa. Entonces, lo mejor es seleccionar nuestra alimentación. Bueno, pues un día nos das una serie de alimentos importantes para diabéticos y no diabéticos. Le doy el número del doctor porque ya nos vamos. El doctor ahorita nos va a despedir con una oración de esas que tú realizas todos los días. Y ojalá que ya no te echen pollos y guajolotes. Luego nos platicas la historia de eso. Si se debe a que antes se sacrificaban los animales en el Antiguo Testamento como ofrenda, y a veces pienso, tiene que ver que la gente ahora cree en eso, que no cree en Jesucristo, pero cree que una gallina va a llevar el pecado, que sea un tema muy importante. Pero le doy el número del doctor: 5529-449088. Hemos hablado de diabetes, comentado del factor de transferencia, algún padecimiento que usted tenga y que quiera asistir con un médico general cirujano que le pueda orientar en su padecimiento, recetarle, y si usted vive por el Metro Musquizoal, usted se puede desplazar como sea, pero llámele 5529-449088, 5529-449088. Doctor Inocencio Emiliano Luengas, despídenlo con lo que tú quieras. Gloria al Señor, en un segundo. Pues, que el Señor te bendiga, pero grandemente, que haya mucho gozo en ti y que te traiga mucha, pero mucha paz en este día y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y que creamos que en la cruz Cristo llevó cualquier pecado, todos, sí. Y vayamos a la cruz. Él se hizo hombre para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer. También Él sufrió, y si tú estás pasando una situación ruda, Él también la pasó. Así que no pasa nada. Duro y adelante. Muchas gracias, doctor. Un placer. Nos vemos el domingo 4 de la tarde, jueves 7 de la noche, Diálogo Bíblico, donde todos aprendemos de lo espiritual y de la ciencia. Su amiga Gaby Soto se despide de usted. Muchas gracias. Por hoy ha sido todo. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde. Llámanos y visítanos muy cerca, Estación Metro Musquis. Consultas e información al teléfono 55 29 44 90 88. 55 29 44 90 88. Te esperamos.